Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a una tutoría adicional de la clase de ilustración. La idea es que para este video hagamos un recorderis de todo lo que ustedes van a necesitar para poder dibujar el rostro humano o un retrato basado en una fotografía. Dentro del material de clase nosotros tenemos mucha bibliografía, entre ellas el trabajo del señor Andrew Loomis, que es uno de los mayores representantes de este tema de la ilustración con tema educativo. Adicional a eso, ustedes pueden buscar en internet cantidades, pues en el material de clase ahí tenemos mucho de dónde tomar referencias. Hay diferentes técnicas con las que ustedes se pueden guiar para poder dibujar el rostro humano. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante es poder tener la proporción. Siempre y cuando nosotros tengamos elementos puestos del tamaño que deben estar proporcionales al resto del rostro, unos ojos proporcionales a la nariz, una boca proporcional a los ojos, etcétera, vamos a lograr que nuestro retrato tenga una vista adecuada. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar? Porque pues evidentemente estas guías son para poder hacer el retrato de frente. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos con un retrato mucho más difícil? Recuerden que en la bibliografía nosotros también tenemos este libro que lo tenemos en portugués, que es de luz dinámica. En este libro de luz dinámica ustedes van a poder analizar todos esos elementos que van a poder utilizar para poder brindarle un sombreado bien interesante a sus ilustraciones. En este caso voy a mostrar el libro pues porque en la versión que tenemos nosotros en nuestra bibliografía está como un poquito, que parece fotocopia, ¿no? Vamos a abrir por aquí. Yo les mostraba algunas de estas imágenes en clases pasadas, pero el capítulo que me interesa es este, la iluminación que usa este querido señor. Resulta que habíamos hablado un par de cosas sobre la iluminación escultural y cómo podemos a través de diferentes focos de luz empezar a aplicarle una iluminación interesante a nuestros retratos y por qué las fotos de celular no nos eran de mucha ayuda, porque resulta que cuando nosotros tenemos una luz interesante podemos generar, miren, contrastes. Contraste quiere decir esta diferencia súper marcada entre oscuros y claros que van a ser mucho más interesante nuestro proceso de dibujo y por sobre todo van a hacernos más fácil el proceso de sombreado, porque si yo solo tengo un baño de color gris sobre mi fotografía, ¿cómo voy a poder pasar a eso un dibujo que tenga una calidad y que tenga un nivel de contrastes entre oscuros y claros para poder trabajar? Entonces, primer paso, escoger bien la fotografía. Algunos de los ejemplos que tiene este señor en este libro son un claro ejercicio de por qué la iluminación se convierte en algo tan importante en un retrato, porque podemos generar un dramatismo muy interesante, podemos utilizar diversos materiales, en este caso solo vamos a utilizar lápiz, pero si ustedes quisieran agregar de pronto un poco de carboncillo, un lápiz 8B para poder generar un mayor contraste, sería suficiente. Aquí vamos a pasar a otros que yo ya se los había mostrado en clases pasadas, donde este señor aprende a aplicar una iluminación muy específica para sus propuestas de personaje, porque pues en este caso estos son estudios de diferentes retratos y de cómo se pueden iluminar. Teniendo en cuenta esto, que queremos generar contrastes en nuestros retratos, tenemos que apoyarnos en la buena forma del dibujo, adicional al buen uso del trazado y de la sombra para poder generar una vista bien chévere de un retrato. Vamos a tener en cuenta también otro par de cosas, existen diferentes estilos de sombreado. Yo los invitaría a probar algo que no hubieran hecho antes, porque pues siempre he tenido aprendices que son muy buenos dibujantes y de pronto nunca han tratado de hacer algo así como este estilo, como algo con bastante contraste, como para tratar de ocultar algunas formas dentro del trazo del lápiz. Yo los invito a que si van a hacer este ejercicio lo hagan de esta manera. Bueno, por aquí ya acabamos, ¿no? Recuerden, el Luz y Sombra Dinámica es un super librazo, se los recomiendo a todas las personas que estén estudiando ilustración de algún tipo, es conocimiento que no se puede perder. Hablemos un poquito entonces de las sombras y cómo podemos apoyar estas sombras para poder hacer un dibujo mucho más claro. Resulta que yo ya les había subido a ustedes aquí en el canal un pequeño video que pues van a encontrar por ahí, alguna pestaña pondré alrededor para poder revisarlo, que es cómo podemos empezar a sombrear
con diferentes tipos de lápices y cómo podemos hacerlo si solo tenemos un lápiz. En este caso, este ejercicio que ustedes ven aquí se hace con este lápiz y con ayuda de otro de los super normal, un lápiz Mongol 02, donde este de aquí es un poquitín más oscuro y me ayuda a crear esta sensación de sombra. Como se dan cuenta, aquí tenemos una zona que tiene una expresión de grafito mucho mayor y es súper importante, chicos, fundamental. Quiero que revisen un momento la presión en el papel. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la presión en el papel es nula, porque a veces cuando entonces trabajamos y tratamos de hacer una sombra oscura, hacemos lo siguiente: presionamos el grafito sobre el papel. Y cuando nosotros hacemos esa presión, sí, logramos un color oscuro, pero sí se van a dar cuenta que empiezan a maltratar el papel, cosa que aquí no está pasando. Indispensable, chicos, no maltratar el papel. La única forma que ustedes tienen de poder conseguir un color realmente oscuro es utilizando un lápiz 6B, 8B, en este caso aquí tengo un 6B, que sin mayor problemática, sin mayor presión me permite conseguir un tono súper oscuro. O en segunda instancia, que ustedes quisieran complementar su ilustración con un color negro, evidentemente de una buena marca, porque pues hay colores y ni siquiera, bueno, pues una buena marca, digamos, este es un color marca Cores, pero es acuarelable, entonces me permite liberar mucho pigmento muy fácilmente. Al yo querer utilizar tonos oscuros, debo tener en cuenta que en este tipo de retratos o en este tipo de sombreado, mejor dicho, cualquier sombreado, siempre tengo que partir de la parte más clara a la más oscura, porque como yo siempre voy a poder oscurecer mi obra, es difícil para las personas visualizar todos sus retratos sin las sombras primero. Entonces, a veces existen personas que dibujan levemente el espacio con un lápiz muy fino, por ahí un H y medio, le hacen presión solo para alcanzar a verlo en el papel, de dónde van a aplicar los colores oscuros. Y ese es el último paso prácticamente. Hay personas que les gusta empezar por la parte más oscura, pero yo no lo recomiendo mucho porque entonces nos pasa que pasamos los deditos encima del papel y se vuelve un etcétera esa vaina. Se vuelve un etcétera y no termina siendo tan conveniente. Por aquí tengo otro ejemplo. Déjenme, se los voy a buscar. Aquí tengo otro ejemplo del uso de los sombreados que creo que puede ser muy útil para nosotros. Cuando nosotros estamos tratando de generar un volumen, no significa que sencillamente paso de un color más oscuro a un más claro y ya quedó listo el volumen. Eso es mentira. Tenemos que tener en cuenta que este volumen que estamos haciendo tiene una forma. Eso quiere decir que cuando yo trate de visualizar esas sombras que estoy colocando, debo seguir esa forma. De lo contrario, va a parecer que estoy viendo la cara plana de una lata o de un cilindro. Yo necesito evitar a toda costa que en este caso parezca una cara plana. ¿Eso cómo lo hago? Sombreando, siguiendo la figura. Vamos nuevamente al libro del señor Hogarth, que nos va a ayudar un poquito a racionalizar este concepto. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de estos retratos, el rostro tiene unas formas y tiene unos volúmenes. Miremos la fosa nasal. La fosa nasal es un espacio circular. Eso quiere decir que solo este espacio va a tener un punto de luz. Este punto de luz me va a permitir empezar a sombrear de forma circular. Lo mismo me va a pasar con cada uno de los aspectos del rostro. Por lo tanto, yo tengo que ser muy observador a la hora de escoger cuáles van a ser mis puntos de luz, para que a la hora de yo aplicar la sombra no vaya a tener ningún inconveniente en que mi sombra se vea plana o se vea sin vida, porque esto es un objeto tridimensional. Eso quiere decir que hay una cara que está mirando hacia la luz, una cara que está mirando hacia el espectador, una cara que está mirando hacia atrás, hacia donde nadie ve. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, necesito definir de dónde viene mi luz, y no solo de dónde viene mi luz, sino de qué lados pega más fuerte. Existen algunos retratos donde nos pasa esto. Por ejemplo, en el retrato de este señor, vemos que tenemos dos fuentes de luz, ¿no? Tenemos una fuente de la derecha y una fuente de la izquierda. Incluso tenemos esta luz de la derecha, de hecho es bastante fuerte, viene de arriba y tiene otra que viene aquí en lateral. Y esta de la izquierda me va a permitir que tenga yo una sombra encima del rostro. O sea, tengo una sombra desde la parte superior de la ceja que cae sobre el ojo y tengo una del lado derecho
de la nariz. Eso no significa que esta nariz no tiene volumen, pero con la cantidad de iluminación que tiene, esta iluminación se refleja una sombra sobre el resto del elemento. Eso me permite a mí generar un volumen más interesante con esta imagen. Sé que es difícil de pronto de tomar en un primer momento, de analizar en un primer momento si tal vez estos ejercicios no los hemos hecho, pero eso es un concepto que se repite. El objeto sobresale, los elementos del rostro sobresalen del propio rostro, la nariz no está, y es uno de los más grandes errores que siempre veo comenten los aprendices, que es que la nariz es una cosa que parece una letra encima del rostro y resulta que la nariz sale completamente. Ya lo vimos en ejercicios pasados, donde entonces la nariz se convierte en un elemento adicional a la expresión de nuestro retrato, que yo creo que debo tener aquí una que les expliqué en alguna clase pasada. La nariz se convierte en un objeto que sobresale plenamente del rostro. Eso significa que yo voy a tener unas caras más oscuras que otras, unas caras que van a ver mucho más fácilmente hacia el espectador. En este ejemplo que vemos acá, donde la iluminación viene de la derecha, a pesar de que el dibujo es muy sencillo, que viene a ser algo muy parecido a esto que está acá, al nosotros agregar la sombra, agregamos ese nivel de volumen que va a empezar a necesitar esta figura. En este caso esto se hace con un solo lápiz. Si nosotros agregamos un lápiz 6B, podemos lograr que esta iluminación sea muchísimo más contrastada. A continuación vamos a iniciar el proceso del dibujo de un retrato. Para que tengan en cuenta, de este lado de la pantalla voy a colocar la foto original para que ustedes se hagan una idea de cómo debería quedar esto, y vamos a hacer un sombreado sencillo para que podamos entender cuando estamos hablando un poco de ese tema de contrastes. Al escoger esta foto tengo en cuenta varios elementos importantes. Número 1, la iluminación, donde podemos notar que al personaje le entra la luz del lado derecho. Al entrar la luz del lado derecho, podemos utilizar en mayor medida el tema del sombreado, con estos contrastes tan bacanos que están del lado izquierdo, que nos van a ayudar justamente a hacer que este retrato se vea más interesante. Al dibujar la figura tenemos que tener en cuenta que esquematizar es una parte importante del proceso. Tal vez no me queden en un principio todos los elementos puestos en su sitio, pero entonces debo empezar a medir, bueno, más o menos a qué distancia pueden estar los ojos, más o menos a qué distancia puede estar la nariz, para así asegurarme de que el dibujo quede lo más parecido posible. Como este es un ejercicio de unos 20 minutos más o menos unos 20 minutos de sombreado, evidentemente no tiene tal cantidad de detalles que sería bueno que tuviera, pues justamente es para poder hacer las anotaciones de acuerdo a la actividad. Pero si ustedes le colocan mucho más tiempo y utilizan un formato más grande, en este caso yo estaba trabajando un tamaño un poco más pequeño que carta, pues se le pueden colocar más detalles. Una vez listo y limpio el boceto, vamos a proceder a sombrear con el lápiz más suave que tengamos nosotros. En este caso estoy yo iniciando ese sombreado con un HB. Este sombreado es únicamente para empezar a marcar dónde vamos a colocar esas sombras fuertes. Fíjense que incluso si haces una línea un tanto desordenada, pues no importa, porque posteriormente esos sitios que les estamos colocando, esas líneas como de boceto, vamos a poder borrarlo con mayor facilidad. Posteriormente tomamos un lápiz, en este caso yo tomo un 3B para poder empezar a marcar los sitios que realmente son oscuros. Fíjense que los ojos de esta señorita prácticamente están completamente negros, hay un pequeño halo de luz en el ojo de la izquierda que podríamos dejarlo un poco claro, pero pues yo preferí por el tamaño del dibujo realmente hacer oscuros los dos ojos. Eso le da un aspecto un poco tétrico hasta que le colocamos el cabello a la señorita, nos enfocamos en ese cuello que tiene, tiene tanto sombreado, tanta textura tan interesante, que vamos a marcarlo con ese lápiz 3D propiamente. También nos encargamos de las fosas nasales, un poco de textura de los labios, justamente para poder apoyarnos y empezar a crear ese volumen. Recuerden que cada parte del proceso, cada parte del rostro va a tener su propio volumen, y si se dan cuenta el cuello es un elemento muy interesante en esta imagen. Y posteriormente pues tomo un lápiz un poco más oscuro, en este caso estoy tomando un 6B para poder oscurecer justamente toda la imagen. Vemos que ya puedo empezar a hacer algunos indicios del cabello, que pues a pesar de que se le empieza a colocar enfrente al rostro, no lo voy a hacer desde un inicio. ¿Por qué? Porque este es el lápiz más oscuro de todos.
Tenemos una ventaja con esta fotografía, es que el cabello es un tanto desordenado, así que lo podemos incluso hacer un poco al gusto de nosotros, no tiene como ese brillo marcado que puede llegar a tener un cabello rubio. Aún así, esa sombra que vamos a colocar siempre va a tener que seguir la forma del cabello, de adentro hacia afuera. El cabello usualmente tiene una forma y un volumen que va a ser necesario que sigamos dependiendo de la fotografía que nosotros escojamos. Aquí estoy agregando un poco más de sombra al cuello, que tiene que verse justamente más fuerte. Y posteriormente seleccionamos un lápiz un poco más suave para poder difuminar aún más todas esas sombras que se han aplicado del 6B. Fíjense que ahí lo tomo para empezar a aplicar un poco más de sombra por todo el rostro. Evidentemente este es un ejercicio que se le puede colocar muchísimo más tiempo de trabajo, pero si no, pues imagínense, tendré que grabar un video por ahí tal vez de unas 4 horas para poder explicarles este tema. Así que muchos éxitos con sus trabajos, muchachos. Yo sé que les va a ir excelente con sus retratos, que lo van a hacer maravilloso y que vamos a poder compartir de manera muy interesante esos avances que ustedes están haciendo sobre sus retratos. Nuevamente, cualquier pregunta que tengan, estoy disponible para poder responderles cualquier duda.